Game of Thrones es una serie que revolucionó el mundo de las series, demostrando que con dragones y con algunas otras criaturas fantásticas podía llegar a ser mainstream y enfocado para adultos. Y aunque el final dejó mucho que desear, es innegable que la franquicia ya estaba establecida en el público en general. ¿Quién quería saber más aún sobre Westeros y sus habitantes? ¿Y qué mejor que hacerlo al adaptar un libro que ya está escrito, pero que también lo hicieron y había forma de evitar la guerra? Hay que aclarar una cosa. Aunque el libro está escrito, George R.R. Martin lo hizo de tal forma que no existe una versión fehaciente de lo que pasó. Por ejemplo, el Septon Eustace, en sus escritos, afirmó que Sir Criston Cole es quien se le declaró a la princesa Rhaenyra, diciéndole que escapara con él a las ciudades libres, justo como lo vimos en la serie. Mientras que el bufón, solamente conocido como Hongo, que era considerado alguien sin inteligencia, por lo que los cortesanos hablaban frente a él sin miramientos, afirmó que fue la princesa Rhaenyra quien fue en busca de Cole para seducirlo. Pero como sabía que era un caballero noble y casto, le pidió a su tío Daemon que le enseñara el arte de la seducción. Es por ello que los escritores de la serie tienen hasta cierta libertad para el guión, ya sea que se vayan por una u otra ruta, las combinen o creen una propia, por lo que a grandes rasgos cuentan la historia que planteó Martin en sus libros. Las protagonistas de la serie, al menos de esta primera temporada, son Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower. Y para que amarrar la historia de que son amigas que se vuelven enemigas, Alicent la rejuvenece en 9 años para que pueda ser la amiga de la princesa, ya que en los libros no se llevaban bien desde un principio. Es la historia de dos mujeres que están en el polo opuesto de un conflicto que en nuestra tierra ha estado presente por siglos, pero que actualmente por culpa de las redes sociales se ha polarizado más. El conflicto entre los progresistas y los conservadores. Alicent es retratada como una mujer sumamente fiel a la religión de los 7, a tal punto que redecora el palacio real con iconografía de la religión. Asume el papel que le dicta la sociedad como una mujer abnegada que sigue sin chistar las órdenes de su padre. Y como bien le dice Rhaenys, ella no es libre y siempre estará para respaldar a sus hombres. Primero su padre, luego su esposo y al final su hijo. Desde su punto de vista, ella está en lo correcto. Es una persona buena porque va a la iglesia, no se ha acostado con otro hombre que no sea su esposo y cuida de su familia como se supone que debe hacerlo una mujer noble. Por otro lado, Rhaenyra es una mujer que se presenta como alguien independiente, no solo por ser la princesa, sino por tener un dragón, por lo que siempre tiene la posibilidad de montarse en Syrax y huir a donde ella quiera. Es libre de escoger con quién se acuesta, acepta y es aliada de un hombre homosexual, pero sobre todo, es presentada como una mujer que lucha por ser reina, no por el deseo del poder, sino al no aceptar que los hombres dicten qué es lo mejor para ella y su reino. Y para que este reclamo tenga aún más impacto, se nos presenta un conflicto similar que se llevó a cabo anteriormente. El rey Jaehaerys I había perdido a sus hijos y solo podía ser rey o reina uno de sus nietos. Y los dos principales contendientes eran Rhaenys, la mayor de los nietos, y Viserys, el mayor de los nietos hombres. De hecho, en los libros, Rhaenys es 2 años mayor que Viserys. Si no hubiera sido Otto, hubiera sido otro quien casa a su hija con el rey. Muchos nobles lo hubieran intentado, como el mismo Corlys trató de hacer con su hija Laena, y es evidente que si con cualquiera de ellas hubiera tenido un hijo, sus casas hubieran movido sus influencias para hacer que este fuera el rey. El mismo Corlys lo hubiera hecho, como él mismo lo confiesa, cuando le dice a Rhaenys que ya está cansado de buscar el trono para su familia. No decimos esto para ofender a Otto, sino que como él dice, es parte del juego. Por otro lado, muchos hombres se hubieran sentido frustrados de que fuera una mujer la regente del reino, por lo que se hubieran levantado en armas. Pero aquí está el punto: si se lo hubiera pedido. Y claro está, si hubieran posibilidades de que su lado fuera el ganador. Es más, si no hubiera tenido otros hijos el rey Viserys, cabía la posibilidad que Daemon se hubiera levantado en armas contra Rhaenyra si tuviera el apoyo suficiente de las casas nobles. Esto se hace aún más evidente cuando se nos cuenta que el golpe a Rhaenyra se había planeado años antes de la muerte de su padre. Y entre todos los que se sentaban en la mesa del consejo, solo uno estaba del lado del rey. Lo que nos hace ver que si hubieran tenido la posibilidad de tener un rey, la hubieran tomado, y como ya vimos, Otto se adelantó a los demás nobles. Entonces, podemos asegurar que no importa con quién se hubiera casado Viserys, un resultado en la que todos son felices era muy improbable. O terminaba en la muerte de Rhaenyra y sus descendientes, o terminaba con el asesinato de sus hermanos hombres y sus descendientes si los tenían. Lo que es verdad si no fuera porque había al menos 2 salidas. La primera era que el mismo Viserys declarara a su hijo varón como heredero, lo que muy probablemente solo hubiera molestado a Rhaenyra y tal vez a su esposo, como Corlys se molestó porque Rhaenys no fue la reina regente. La otra salida era que Rhaenyra se casara con su hermano, lo cual es inconcebible desde nuestra perspectiva, pero para los Targaryen es normal. Este cambio en un mundo machista, como, y vimos que lo es, solo hubiera terminado con Rhaenyra encerrada en una torre, bajo el pretexto que está enferma o envenenada para que su hermano se volviera el regente, siendo Rhaenyra la única en sufrir.
Como ven, la posición de Rhaenyra en esta tierra la llevaba solamente al sufrimiento. Un sufrimiento, digamos, menor es que se sentiría traicionada por su padre o, uno de los peores, ver morir a sus hijos o ser asesinada de una forma cruel. De todos los caminos que se podían escoger, Rhaenyra y su padre escogieron el más oscuro, y esta no es la mala decisión. Al fin y al cabo, las cosas cambian tarde o temprano, y casi siempre hay gente que no está de acuerdo con los cambios y que tratarán de frenarlo. La mala decisión llegó inmediatamente después. Tanto Viserys, pero principalmente Rhaenyra, se durmieron en sus laureles. Inocentemente pensaron que los juramentos serían cumplidos y no hicieron los movimientos políticos necesarios para arraigar a Rhaenyra como heredera. No visitó a los lores para escuchar lo que tuvieran que decir y ver cómo podía ayudarles para que prosperaran sus feudos. No colocó a alguien de confianza, digamos, Laenor o Corlys, dentro del consejo para que viera por sus intereses. Y cuando su padre ya no podía reinar, no le pidió que se hiciera cargo del reino en su nombre, para que los lords se empezaran a acostumbrar a ella y cortar el poder de los Hightower. Porque guerra o intentos de asesinato iba a haber. Pero Rhaenyra hubiera estado en posición de enfrentarlos de mejor forma. Ahora es momento de hablar sobre la hipocresía que reina en Westeros. Pero antes no se les olvide suscribirse porque además de análisis les traemos reseñas cosas. También recomendaciones de cómics, series y películas y además directos en los que platicamos con ustedes de las series del momento. La hipocresía recae en cómo quieren hacer de lado a Rhaenyra por tener hijos con un hombre que no es su esposo. Es hipócrita porque a nadie le importa, a nadie le ha importado y a nadie le importará que los reyes o lores tengan hijos fuera de matrimonio, sin el castigo de perder su reclamo por los tronos. Como podemos ver con Alicent, que según ella no quiere que Rhaenyra sea reina por tener hijos de Harwin Strong, aunque a todas luces su hijo Aegon tiene que tener hijos, ya sea con las sirvientas de quienes abusa o con las mujeres a quienes les paga. Y aunque puede controlar hasta cierto punto el resultado con las primeras, con la segunda solo puede esperar nunca confirmar lo obvio. Es aquí donde se podría pensar que una de las inconsistencias de la serie cobra sentido. La Rhaenyra de los primeros 5 episodios no es la misma que la de los últimos. Y no nos referimos al cambio de la genial Emilia Locke por la grandiosa Emma Darcy, sino por el cambio de actitud de la princesa, ya que antes del cambio de actrices, Rhaenyra era una mujer proactiva. Se enfrenta a su padre, se enfrenta a su tío, bate a Cole y que pelea contra un jabalí. Pero después del salto en el tiempo se vuelve una mujer más reactiva que decide dejar desembarco del rey porque ya no aguanta a su madrastra. Este cambio de actitud se podría pensar que es debido a que como ahora tiene hijos, tiene que pensar en ellos, que ya no puede ser desafiante porque ellos podrían sufrir. Aún más, podría argumentarse que tiene que irse con cuidado porque podrían matarla por adúltera. Pero la verdad apenas tiene sentido esta postura. Porque aunque en su adolescencia se muestra como una mujer que deja que las hormonas dicten sus decisiones, también se estipula que es una mujer inteligente, por lo que podría prever, como lo hizo Rhaenys, eso sí, con mucho más experiencia, que sus hijos iban a estar en peligro si ella no era la reina. Parece que este cambio de actitud obedece más a la narrativa y expone que aunque las protagonistas son el lado opuesto de la moneda, al final terminan siendo parte de la misma moneda. Son mujeres que no son escuchadas por los hombres, que quieren hacer lo correcto sin derramar sangre y que si ellas tuvieran el control, Westeros sería una tierra feliz. Hacen énfasis en esto en los 2 últimos capítulos. En el primero vemos a Alicent que sí quiere que su hijo sea rey, pero espera que Rhaenyra lo acepte después de presentarle términos razonables, mientras que los hombres a su alrededor planean la muerte de Rhaenyra y los suyos, porque piensan que no aceptaría la princesa los términos. Pero como vemos en el capítulo siguiente, Rhaenyra pensaba aceptar, no por cobardía o negligencia, sino por el bien de los habitantes del reino, mientras, y de nuevo, son los hombres a su alrededor quienes esperan ir a la guerra, aunque irónicamente no es hasta que el hombre más poderoso después del rey le da su apoyo, es que decide ver cuáles son sus cartas. Esta primera temporada da la impresión de que no quieren que sus personajes sean vistos como personas sin escrúpulos. Un poco retorcidos, sí, pero no unos villanos. Aemon es alguien que amenaza con quemar a sus sobrinos con su dragón, que le exige a Luke que le dé un ojo para llevarlo como regalo a su madre, y que lo persigue con su dragón mientras que le grita que quiere su ojo. Pero en el momento que Vhagar en verdad va a matarlo, parece que quiere detenerlo y hasta se lamenta por lo ocurrido. Daemon termina por asesinar a su primera esposa, eso no queda duda, pero su primera caída queda en la ambigüedad. Nos muestran que se preocupa por su segunda esposa en el parto, pero ahorca a la tercera. Porque su enojo no está en la mentira. Su enojo es que Rhaenyra se atreviera a desafiar el orden social establecido, que fuera libre de poder decidir con quién acostarse, como si fuera un hombre, mientras que ella está encadenada a un esposo que no escogió y que no siente placer alguno cuando está con él. Alicent es probablemente el más grande ejemplo. Es una mujer que empieza su desprecio hacia su amiga porque se acostó con un hombre fuera de matrimonio. Sí, pareciera que fue porque la mentira fue sobre su castidad, pero y aunque no tenemos pruebas, no tenemos dudas de que si Rhaenyra le hubiera dicho que no se acostó con su tío, lo cual era verdad, aún así se hubiera enfadado. Aún así,
parece que quiere recuperar la amistad con Rhaenyra y que no la quiere muerta, aunque no duda en decir a quien la quiere escuchar, eso sí en privado, que los hijos de la princesa no son de su esposo, y aunque es cierto y no cabe duda que esto sea proclamado como la verdad, llevaría a Rhaenyra a la muerte. Y como van avanzando los años, es más evidente que no está atada al matrimonio y no es castigada por ello. Pero en lugar de enojarse con su padre por obligarla a casarse con el rey, o enojarse con ella misma por no tener la fuerza para no aceptarlo, se enoja con la persona que es libre. Porque puede caer en clichés que terminarán por hacer caer a la franquicia. No nos gustaría que se victimice a Alicent y tome el papel de una mujer alienada que no tiene más opción que hacer lo que los hombres quieren, porque ese es su supuesto rol como mujer. Esperemos que Rhaenyra no sea una nueva Daenerys que solo escucha lo que quiere escuchar, y mucho menos que sea el títere de los hombres que solo quieren poder. Entendemos que es difícil crear personajes grises con virtudes y defectos que no contradigan su personalidad en sí. Y lo es aún más cuando esperan contar una historia situada en una edad media fantástica, pero que a la vez sea una crítica sobre el papel de la mujer en la sociedad desde un punto de vista actual. Pero tampoco nos gustaría que la vuelvan la heroína, sino que se acerque más a su versión en el libro que realiza actos atroces, porque es así como se juega el Juego de Tronos, y no que solo parezca que los hace como el supuesto asesinato de su primer esposo. Como ven, esta primera temporada es una muy buena temporada en la que conocemos a la mayoría de los personajes que veremos en la Danza de Dragones. Tiene excelentes actores y efectos especiales muy bien cuidados, pero lo difícil se viene a continuación, en una guerra en la que veremos morir a muchos personajes, pero también verlos asesinar sin piedad, porque en Westeros la ley es ojo por ojo y los negros ya perdieron uno. Yo soy Gigi. Yo soy Eisan y esto es Tierra 1. Bye bye.